Hola, sean bienvenidos a un nuevo video de este curso de introducción a la programación con PCInt. En esta ocasión veremos un nuevo tema que son las estructuras condicionales. En una estructura condicional evaluamos una expresión y en caso de que esa expresión sea válida, procederemos a hacer ciertas instrucciones y en caso de que la expresión no sea válida, haremos otro tipo de instrucciones. Esta es la estructura de un condicional en un solo código. Siempre empezamos poniendo la palabra sí, seguido de la expresión lógica, y si esta expresión lógica es verdadera, entonces procederemos a hacer algo. En caso de que la expresión lógica sea falsa, entonces procederemos a hacer alguna otra cosa. Y siempre finalizamos con un fin sí para indicar que la estructura condicional ha terminado. Un ejemplo muy común de un condicional sería, por ejemplo, en las votaciones, porque solamente pueden votar aquellos que tengan más de 18 años. Otro tema que veremos serán los operadores relacionales lógicos que se utilizan a la hora de evaluar una expresión en una estructura condicional. En un principio, del lado de los operadores relacionales tenemos el mayor que se indica con este símbolo. Y aquí tenemos un ejemplo: 3 mayor que 2. En este caso nos regresaría verdadero. Tenemos el menor que, vamos a usar el mismo ejemplo de aquí, solo invertimos este signo. 3 menor que 2 nos regresaría un falso. Y el igual que, comparamos si un número es igual que otro número. Por ejemplo, 4 igual a 3 nos regresaría un falso. El menor igual que, aquí evaluamos, por ejemplo, si 4 es menor o igual a 3, nos regresaría falso. Pero si invertimos los números y preguntamos si 3 es menor o igual a 4, nos retornaría un verdadero, porque en este caso 3 no sería igual a 4, pero sí sería menor. Por eso aquí dice o es menor o igual. Y del mismo modo funciona algo similar, el mayor o igual que, y aquí tenemos el ejemplo de 4 es mayor o igual a 5, aquí nos regresaría un falso, porque 4 no es ni mayor ni igual a 5. Y tenemos el distinto que, y por ejemplo, si hacemos el ejemplo con estos dos números, 4 es distinto que 5, nos regresaría verdadero, y si invertimos los números, 5 es distinto que 4, al igual nos regresaría verdadero. Y tenemos los operadores lógicos. Tenemos el de conjunción, que se usa el signo de ampersand, y aquí evaluamos dos condiciones y únicamente nos regresará un verdadero si ambas condiciones son verdaderas. Y aquí tenemos un ejemplo: 7 es mayor a 4, sí es mayor a 4, entonces esta es verdadera. Y 2 igual a 1, 2 no es igual a 1, aquí nos regresaría un falso. Y en el i las dos condiciones tienen que ser verdaderas, por lo tanto nos regresaría falso, ya que este es verdadero y este es falso. El o, y en el o nos regresaría un verdadero si por lo menos una de las evaluaciones lógicas es verdadera. Por ejemplo, aquí 1 es igual a 1, aquí sería verdadero, o 2 es igual a 1, aquí nos daría falso. Pero en el o basta con que una expresión sea verdadera, y aquí 1 es igual a 1 nos da verdadero, y por lo tanto el resultado de esta expresión completa nos da verdadero. El de negación, por ejemplo, si el resultado es verdadero, pasa a ser falso, y viceversa. Si el resultado es falso, pasa a ser cierto. Aquí tenemos el ejemplo: 2 menor a 5
sí es menor a 5, por lo tanto es verdadero. Pero al ponerle el signo de negación, invertimos el resultado. En vez de ser verdadero, pasa a ser falso. Y si cambiamos los números, por ejemplo, 5 es menor a 2, nos daría falso. Pero al poner el signo de negación, nos retornaría verdadero. Y aquí tenemos un ejemplo en el que este pseudocódigo calcula el perímetro y el área de un triángulo. Primero le pedimos al usuario que ingrese los tres lados del triángulo y los leemos L1, L2 y L3. Posteriormente pasamos a la estructura condicional, que recuerda que iniciamos con un sí, después ingresamos la expresión a evaluar, que sería toda esta, que si L1 es mayor a 0 y L2 es mayor a 0 y L3 es mayor a 0, entonces hará este proceso. En caso de que no, entonces mostrará el mensaje de error en los datos ingresados, todos deben ser mayores que 0. Aquí basta con que solo uno de estos salga negativo o falso para que toda la expresión sea falsa y en vez de hacer todo esto, pase directamente a los mensajes. Y para entender mejor este pseudocódigo de ejemplo, vamos a escribirlo. Primero nos pide que introduzcamos los tres lados del triángulo. Y leemos los tres lados, L1, L2 y L3. Después vamos a empezar con el condicional. Si L1 es mayor a 0 y L2 es mayor a 0 y L3 es mayor a 0, entonces pasaremos a calcular primero el perímetro, que el perímetro será igual a L1 más L2 más L3. Ese va a ser igual al perímetro sobre 2 y el área va a ser igual, y el área finalmente va a ser igual a S por S menos L1 por S menos L2 por S menos L3 y todo esto que tenemos aquí lo elevamos a un medio para sacar la raíz cuadrada. Y escribimos el perímetro y el área. Y en caso de que esta condición no se cumpla, entonces procederemos a imprimir unos mensajes. Escribir error al ingresar los datos. Todos los lados
deben ser mayores a 0. Ahora vamos a ejecutar el programa. 5, 3 y 4. Dice el perímetro es 12, el área es 6. En este caso, como todos los lados son mayores a 0, L1, que es el primero que ingresamos, es 5, ¿es mayor a 0? Sí. Entonces pasa al siguiente. L2 es mayor a 0, en este caso es 3, sí es mayor a 0. Y L3 es mayor a 0, en este caso le pusimos 4, y sí, 4 es mayor a 0. Entonces procedemos a hacer toda esta serie de instrucciones. Y si por ejemplo volvemos a ejecutarlo, y en alguno metemos 0, nos dice error al ingresar los datos. Todos los lados deben ser mayores a 0. Porque aquí, a pesar de que L1 y L2 son mayores a 0, recuerda que en el condicional AND todas las expresiones tienen que ser verdaderas para que la expresión completa sea verdadera. Y aquí, aunque este y este son verdaderos, este es falso. Y solamente con ese, toda la expresión pasa a ser falsa. Y como no se cumple esta expresión, entonces pasamos al sí, no, en donde imprimimos estos mensajes. Bien, sería todo por el día de hoy. Nos vemos en un siguiente video. Y si no entendiste este tema, regresa el video y velo cuantas veces sea necesario. Y para su mayor comprensión, en videos posteriores tendremos varios ejercicios sobre condicionales para que los puedas entender en un 100%. Y bien, nos vemos en un siguiente video.